hasta el Brasil, arribando en 20 días a la bahía de Todos los Santos. Y luego ya de la triste situación tenía yo que ponerme a pensar el rumbo que iba a dar mi vida. Jamás he podido olvidar el generoso trato del capitán. No quiso cobrarme nada por el pasaje. Me dio 20 ducados por la piel de leopardo y 40 por la del león. Hizo que me entregasen puntualmente lo mío. Si algo quise vender, él me lo compró, como la caja de licores, 2 de mis fusiles y la cerca de abejas, que yo no había gastado en fabricar las velas. En una palabra, reuní con todo ello 220 monedas de A8 y con ese capital desembarqué en Brasil. A poco de estar allí fue recomendado a un hombre honrado como yo, propietario de un ingenio, es decir, una plantación de caña y refinería de azúcar. Permanecí con él algún tiempo, familiarizándome con los métodos de allí tienen de cultivo y refino. Observé que los plantadores vivían bien y que se hacían ricos en poco tiempo. Y me decidí a hacer uno más. Si obtenía licencia para establecerme, Fui mientras tanto pensando en la manera de conseguir que me remitiesen a Londres. Empecé a sacar una especie de carta de naturalización y compré toda la tierra baldía que pude obtener con el dinero que tenía en mano, planeando la plantación y las obras de acuerdo con el que pensaba recibir en Londres. En este octubre comenzaron las lluvias, golpeando durante la capa de 15 centímetros de polvo que se había enseñoreado de la tierra durante más de 2 meses. Al principio el agua como que salpicaba apenas el polvo, que parecía gozarse con su propia resistencia y reírse de las gotas que lo azotaban. Pero al fin hubo de capitular ante la fuerza superior de los aguaceros y quedó amasando como un barro rojizo que nos rezumaba a nosotros por entre los dedos de los pies y nos salpicaba los tobillos y al ir y volver de la escuela. Para protegernos de la lluvia, mi mamá nos daba unos cueros secos de becerro, que nos echábamos sobre la cabeza y los hombros como rígidos capetones. No nos gustaban mucho porque cuando se mojaban emitían un olor a moho que se prendía a toda la ropa. Buenos días, hoy vamos a leer Robinson Crusoe. ¿Lo puedes ver? Así que empecemos. Descubrí asimismo que en la isla no había cultivos y que no debía de tener otros habitantes, que las fieras, aunque yo no vi ninguna. Vi, en cambio, una gran abundancia de aves de géneros desconocidos para mí. Maté algunas sin saber si serían o no comestibles. A mi regreso disparé contra un pajarraco que estaba posado sobre un árbol de la orilla de un gran bosque. Creo que desde que el mundo es mundo no había hecho allí un disparo, así que sonó el estampido, surgió de todo el bosque innumerables pájaros de todas clases, armada una algarabía de gritos y graznidos. Todos ellos me eran desconocidos. El que maté me pareció una especie de halcón, pero sin uñas y con unas garras mayores que las de cualquier pájaro. Su carne era repugnante y no pude aprovecharla. Satisfecho con aquel descubrimiento, regresé a mi balsa y se me pasó el día llevando la tierra firme mi cargamento. No sabía qué lugar elegí para dormir, temeroso de que se me volara alguna fiera si lo hacía en el suelo.
Más adelante me convencí de que había razón para tales temores. Hice como pude para barricar como las cajas y tablas y arreglé una choza para aquella noche. Al problema de la comida no le veía todavía solución, pues solo había visto 2 o 3 animales parecidos a liebres que salieron corriendo del bosque en el que había matado al pajarraco. Como no era Bye. más. Hola, profe, soy Laura Martínez del grado 6.1 y hoy le voy a enseñar la lectura de Robinson Crusoe. Nací en la ciudad de York, el año 1632, de buena familia, aunque ajena al país, porque mi padre era un extranjero de Bremen, que se había establecido primeramente en Hull. Consiguió con el comercio una buena posición y, al retirarse de los negocios, se fue a vivir a York, donde se casó con mi madre, perteneciente a una buena familia de la región de nombre Robinson. Por eso me llamaron Robinson Crusoe. Pero como en Inglaterra es cosa corriente que se adulteren las palabras, nos llaman ahora y nos llamamos nosotros mismos hasta cuando firmemos Crusoe. Así me han llamado siempre mis compañeros. Tenía 2 hermanos mayores. Uno de ellos murió cerca de Dunkirk, combatiendo contra los españoles. Era teniente coronel de un regimiento de infantes ingleses que luchaban en Flandes y del que había sido jefe en tiempos el famoso coronel Luxtor. Chao, profe. Buenas tardes, profesora. Te envío el resumen de lo que yo entendí de Robinson Crusoe. Cuando llegó a Londres, tuvo suerte de que nadie lo respetara. Él tenía un amigo que era el capitán. El capitán le enseñó a Robinson Crusoe las reglas de la navegación. Gracias a eso, pasó a ser capitán. En medio del alta mar se encontraron unos piratas. Esos piratas llevaron prisioneros para la armada española. Él recordó su libertad. Ellos comían pan, arroz, café y tomaban licor. Algunas veces saldrían a pescar y a cazar. Tuvieron la gran idea de fugarse hacia el sur, rumbo a la costa bárbara, y lo hicieron. Gracias, profesora, por escuchar este video o por ver este video. Capítulo 3. Robinson para nadando al navío. Luego de Robinson hubo aliviado su pecho con el desahogo de la gratitud. Miró alrededor de sí y marchó a la aventura por lo largo de la costa, reflexionando sobre la suerte de sus infelices compañeros, los cuales todos habían perecido en las olas. Volvió la vista hacia el navío que había encallado, pero el mar estaba tan embravecido y el barco en una gran distancia que con dificultad podía distinguir, no esperando ni auxilio por ninguna aquella parte. Examinó el pasaje en que se hallaba y reconoció un dolor, una naturaleza bruta y silvestre, en que la mano del hombre no había dejado conocer jamás. Otra vuelta de tuerca, de Henry James, adaptación de Margarita Pinto, ilustraciones de Francisco de Anda. La historia nos había tenido en suspenso alrededor del fuego, pero fuera de lo terrible de los relatos que narraban en las viejas canoas en vísperas de Navidad, no recuerdo comentario alguno, salvo el que hizo alguien que era el único caso que conocía sobre la visión la hubiera tenido un niño. Se trataba de una aparición en casa tan antigua como en la que estábamos reunidos,
una monstruosa aparición a un niño que dormía en la misma habitación de su madre, a quien una noche despertó aterrorizado. La madre también había tenido ante sus ojos la misma visión que el niño. El comentario produjo una respuesta de Douglas. Enseguida me di cuenta de que tenía algo que revelarnos. Y así fue. Esperamos 2 noches más, pero Robinson Crusoe, capítulo 2, la isla desierta. Cuando desperté era pleno día. El tiempo estaba claro y, una vez aplacado la tormenta, el mar no estaba tan alto ni embarbecido como antes. Sin embargo, lo que me sorprendía más fue descubrir que, al subir la marea, el barco se había desencallado y había ido a parar a la roca que me mencioné al principio, contra la que me había golpeado al estrellarme. Estaba a menos de una milla de la orilla donde me encontraba y como me parecía que estaba bien erguido, me, tra- me entraron unos fuertes deseos de llegarme hasta hasta él, al menos para descartar algunas cosas que pudieran servirme. Va. Cuando bajé de mi alojamiento en el árbol, miré nuevamente a mi alrededor y lo primero que vi fue el bote tendido en la arena, donde el mar y el viento lo habían arrastrado. Como a 2 millas a la derecha de donde me hallaba, caminé por la orilla lo que pude para llegar a él, pero me encontré con una cala o una franja de mar de casi media milla de ancho que se me interponía entre el bote y yo. Decidí entonces regresar a donde estaba, pues mi intención era llegar al barco, donde esperaba encontrar algo para subsistir. ¿Me avisas? Ya. Poco después del mediodía, el mar se había calmado y la marea había bajado tanto que pude llegar a 1/4 de milla del barco. Entonces volví a sentirme abatido por la pena, pues me di cuenta de que hubiésemos permanecido en el barco, nos habríamos salvado todos y yo no me había visto en una situación tan desgraciada, tan solo y desvalido como me hallaba. Esto me hizo saltar las lágrimas nuevamente, más como de una me servía llorar. Decidí llegar hasta el barco si podía. Así pues me quité las ropas porque hacía mucho calor y me metí al agua.